Y hoy celebramos 8 años. 8 años. El año pasado celebramos 7 y se cayeron los muros de Jericó. Amén. Ahora, este año celebramos un nuevo comienzo, un nuevo ciclo, una nueva temporada. Amén. Hay una historia en Génesis de un hombre que creó un arca en el que el Señor llevó allá una pareja de animales de cada especie. Y hubo un diluvio y una destrucción, ¿verdad? Luego de la destrucción vino la esperanza. Vino el diluvio, se acabó, se abrió la puerta, salieron los animales, pero salieron 8 personas también. Y eso nos llevó a un nuevo comienzo. Amén. Porque Dios es especialista en nuevos comienzos. Aleluya. Y los aniversarios podemos mirar el primer año, segundo año, tercer año, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Y nos da una oportunidad de recordar la fidelidad del Señor. Amén. Que Él fue el que comenzó esta obra, el que la continúa y el que la continuará. Amén. Porque Dios todavía está obrando. Dios todavía está obrando y no ha terminado con esta iglesia. Queriendo Dios. Y la palabra de Dios, que la Biblia, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Que es inerrante, viva, eficaz, nos enseña que el mayor nuevo comienzo no ocurrió después del diluvio. El mayor nuevo comienzo ocurre cuando una persona está en Cristo. Y creo que la pastora lo puso en el mensajito de esta mañana por ahí, en Cristo. Y la serie de mes, cuando me la presentan, lo primero que me habían dicho era que el aniversario era nuevos comienzos, que eran 8 años. Y ya el Señor había puesto algo en mi corazón. Y luego viene la serie, me enteré después, como un par de semanas después, que era Redimido por su sangre. Y antes de comenzar, creo que tengo que definir, ¿verdad? Siendo el primero que habla de la serie, Redimido por su sangre. Redimido es el resultado, nosotros. El Redentor es el que hace la acción. Y la redención implica un pago para librar a alguien o alguna cosa. La redención cristiana es la compra de un esclavo de su antiguo amo, el pecado. De modo que ahora está libre para servir a su nuevo amo, Dios. Aleluya. La muerte de Cristo por su sangre derramada es el precio de rescate para la libertad del pecado de la humanidad. Entonces, como la serie del mes Redimido por su sangre, el tema del aniversario del nuevo comienzo, la prédica se titula que Redimidos por su sangre para un nuevo comienzo y una nueva misión. Si tienen sus Biblias y me acompañan al texto, les voy a dar unos segunditos. Se encuentra en 2 de Corintios 5, 14 al 21. Y no nos vamos a mover de ahí, se las dejan abiertas, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 5, y comenzamos el versículo 14 hasta el 21. Alma te alaba, Jesús. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y la palabra dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros
os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aleluya. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Amén. Pueden sentarse, iglesia. Para ponernos en tiempo y en espacio, en la carta de los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo. En este tiempo, muchos conocemos la carta primera de los Corintios. La segunda, algunos falsos maestros, algunos corintios cuestionaban el ministerio y las motivaciones de Pablo y la autoridad apostólica de Pablo. Debemos recordar que la primera vez que Pablo sale mencionado en la Biblia fue en Hechos 7:58. Líderes judíos apedreaban a Esteban, que estaba llevando el evangelio. Los judíos ponían sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y a pesar de que la palabra no dice que el joven Saulo lanzó piedras, en Hechos 8:1 dice que estaba completamente de acuerdo con lo que estaba pasando. Y próximamente pasó a hacer estragos en la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba hombres y mujeres, seguidores de Jesús, y los entregaba a la cárcel. O sea, los corintios estaban cuestionando cómo este hombre, con este pasado, ahora está defendiendo a esta gente. ¿Cómo? Y Pablo hace esa segunda carta para defender su ministerio, que no nace de ambición personal, nace del amor de Cristo y de la obra reconciliadora de Dios y del mensaje del evangelio. Y el texto pudo haberse visto largo, pero lo vamos a dividir en 5 puntos. 5 puntos. Y el primer punto, si están mirando su Biblia, en el 14 y 15, es que vivimos para Cristo. Vivimos para Cristo. Y eso decía, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, Pablo le quiso escribir a los corintios que ese amor de Cristo, ese amor en la cruz, era lo que lo motivaba a él y a otros creyentes. Ese amor era tan fuerte que impulsaba a Pablo a servirle a Cristo. Esa palabra en Reina Valera que dice constriñe, ¿verdad? Tuve que buscarla en diferentes versiones. Se puede también traducirla a apremia, controla, activa, estimula, impulsa. O sea, Pablo quería enfatizar su deseo de entregar su vida completa al Señor. Aleluya. Y les escribe que Cristo murió por todo. Eso quiere decir que Jesucristo tomó nuestro lugar, recibió el castigo del pecado y murió en la cruz en lugar de los pecadores. Y de esta manera nos redimió, nos liberó del pecado y satisface la justicia a todos los que ponen su fe en Él. Cristo nos redimió. Cristo pagó el precio. Y todo el que pone su fe en Él, en Jesús, deja su vida pasada, muera el pecado, muera sus viejas acciones y recibe los beneficios de su muerte y resurrección, salvación y vida eterna. Esta obra de salvación en el nuevo creyente es lo que nos abre una puerta a un nuevo comienzo. La muerte de Cristo nos libera a nosotros de nuestra antigua forma de vivir. Y ahora vivimos con un propósito. Vivimos para Jesús. Reconocer su muerte produce una orientación, una orientación a nuestras vidas, un empuje de que ya no podemos vivir para nosotros. Todo lo que queremos es vivir para Él. Pablo estaba tan agradecido con Jesús, porque a pesar de su pasado, a pesar de perseguir su iglesia, Jesús lo añadió a Pablo a su lista de por los que habían muerto. Pablo quería que los corintios entendieran que su antigua vida, centrada en sí mismo, persiguiendo a la iglesia, había terminado. Aleluya. Y que ahora vivía para Jesús. Como les dije, estoy en el ejército, ¿verdad? Y pues quiero traerles una historia. Había un US Marine que se convirtió en la persona más joven en la historia en obtener la medalla de honor. La medalla de honor, para los que no saben, es el premio más alto que cualquier soldado puede recibir. Y este premio se otorga por actos de valentía en combate.
La mayoría de las veces esta medalla se otorga póstumamente, o sea, después de la muerte. La mayoría del tiempo la persona pierde su vida dándola por otro. En el 2010, Carl Carpenter estaba en un techo de un edificio proveyendo seguridad con otro compañero llamado Nick. De repente los enemigos comenzaron a lanzar granadas y una cayó en el techo que ellos estaban. Para los que no saben, una granada es un explosivo, es de mano, se ala un pin, se lanza y detona de 2 a 5 segundos llevándose todo lo que está a su alcance. Tan pronto esa granada cae, Carl sin pensarlo lanzó su cuerpo encima de la granada para salvarle la vida a su compañero. Carl sobrevivió de manera milagrosa. 40 cirugías y una estadía en el hospital de 2 años. Te pregunto, iglesia, imagínate ser tú, Nick, el marín que vio a su compañero lanzarse sobre la granada, poniendo en riesgo su vida por salvar la tuya. ¿Podrían volver a vivir de manera egoísta? Como si nada hubiera pasado. Yo pienso que cada día debe ser un recordatorio de que alguien entregó su vida por ti. Aleluya. Y nosotros los cristianos tenemos un Salvador, Jesucristo, que murió en la cruz y se resucitó, nos redimió, pagó el precio para liberarnos de nuestra vieja vida de pecado, de egoísmo, de incredulidad, para que ahora vivamos para Él. Iglesia, cuando entendemos el costo de la salvación, ya no queremos vivir para nosotros. Amén. Queremos vivir para Él. Te pregunto, ¿el amor de Cristo te impulsa? ¿Te controla? ¿Te apremia? ¿Estás viviendo para Cristo? El nuevo comienzo no comienza con mejores metas, familia. Muchas veces cada año la gente hace resoluciones y dice, voy a empezar de nuevo. Pero el nuevo comienzo realmente nos da una nueva razón para vivir. Jesucristo. Aleluya. Porque fuimos redimidos por su sangre, ya no vivimos para nosotros, vivimos para Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y esto nos lleva al segundo punto, en el 16 al 17, que somos nuevas criaturas en Cristo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El mismo Pablo, cuando era Saulo, tenía conocimientos erróneos de Jesús. Ya era un impostor. Todavía ellos están esperando el Mesías. Pero después de su encuentro con él, Pablo lo reconoció como el Hijo de Dios. Desde ese momento, el apóstol Pablo ya no evaluaba a la gente según los estándares del mundo, según la carne. Él estaba con una pasión por las almas y se preguntaba si caminaban o no con Jesucristo. Eso era lo que lo motivaba a él. Pablo en este versículo utiliza 2 palabras bien importantes que las he escuchado varias veces en el día de hoy. En Cristo. En Cristo fuimos redimidos. Cristo llevó el juicio de Dios por el pecado. En Cristo somos reconciliados y aceptados delante de Dios. Y en Cristo obtenemos salvación y vida eterna. Amén. Cuando Pablo escribe la nueva criatura, eso describe la regeneración. Lo que hace el Espíritu Santo en medio de nosotros, a nosotros, que hace la transformación. Porque por fuera nos podemos ver iguales, pero el cambio viene desde adentro. Amén. Sí, Señor. Y cuando Pablo escribe en esta carta que las cosas viejas pasaron, esto significa que cuando una persona es regenerada en Cristo, no es por mi fuerza, es por la de Él, cambia su vida, cambia su entorno, cambia sus prioridades, cambia sus creencias, cambia su forma de vivir, su forma de hablar, sus planes desaparecen como una fuerza inexplicable. Porque podemos planificar lo que queramos, pero si no están los planes del Señor, probablemente no los alcancemos. Eso es. Amén. Amén. Sí, Señor. Yo intenté en muchas ocasiones quedarme en Florida,
por muchos métodos, muchas cosas a través del trabajo, y terminamos en Maryland como quiera. So, no es por las fuerzas de nosotros, es por las de Él. Y cuando Pablo dice que he aquí todas son hechas nuevas, ahora los cristianos vivimos para la eternidad, no para lo temporal. Y ese amor de Cristo nos transforma. Esa transformación en la vida del pecador que ahora está en Cristo es el verdadero ejemplo de una nueva creación, de una nueva criatura y de un nuevo comienzo. Pablo tuvo un nuevo comienzo. Vemos al principio que les dije que hacía estragos en la iglesia, perseguía gente en la iglesia y se llamaba Saulo. Pero tuvo un encuentro con Jesús. Aleluya. Tuvo un encuentro en Hechos 9, 3 al 6. Tuvo un encuentro. Y le cambió su vida para siempre. Antes de Cristo se llamaba Saulo. Después de Cristo se llamaba Pablo. Antes de Cristo Saulo vivía en la ley. Después de Cristo Pablo vivió en la gracia. Antes de Cristo Saulo era un perseguidor. Después de Cristo era un defensor de la iglesia. Antes de Cristo Saulo era agresivo. Y después de Cristo trataba con amor. ¡Aleluya! Y se convirtió en un apóstol y plantador de iglesias y hacedor de discípulos. ¡Gloria a Dios! Gracias, Señor. Un antes y un después. Tu vida refleja un antes y un después en Cristo. Santo. Yo pienso que es imposible caminar con Cristo sin que transforme nuestra vida. Es imposible resistirte a la gracia del Señor. Es imposible resistirte al poder del Espíritu Santo. Pero hay que caminar con Él. Porque muchos lo conocen, pero no todos caminan. Hay que caminar con Él. Hay que meterse en su palabra. Hay que meterse en oración. Porque es imposible caminar con Cristo y ser igual que antes. En Cristo siempre tiene que haber un antes y un después. Fuimos redimidos por su sangre. Ahora somos nuevas criaturas con un nuevo comienzo. Y esto nos lleva al tercer punto, el 18 y 19, que somos reconciliados por Cristo. Y dice que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En 3 versículos aparece la palabra reconciliación 4 veces. La reconciliación es un cambio de estado de una enemistad a la paz entre dos partes. En la Biblia podemos ver que la reconciliación puede indicar un cambio en la relación entre Dios y un mundo pecador, alejado de Él. Y que esa salvación está provista para la humanidad por la redención de Cristo. Imagínese usted que en Romanos 5, 10 al 11 dice que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Gloria a Dios. Y que por Cristo recibimos la reconciliación. En el versículo 18 dice, todo esto proviene de Dios. Y la Nueva Traducción Viviente dice, todo esto es un regalo de Dios. Quien nos trajo de vuelta a nosotros, a sí mismo, por medio de Cristo. Aunque las personas hayan sido pecadoras, rebeldes, incrédulas, hayan vivido una vida completamente alejada de Cristo, Dios desea reconciliarlas consigo mismo. Amén. Dios reconcilió con Él mismo a todos los que estaban alejados por la muerte de Jesús. Por eso Dios ahora nos llama a nosotros a proclamar el Evangelio para que otros sean reconciliados con Él. Y Dios mismo diseñó y ejecutó este plan de la reconciliación, usando a su Hijo amado Jesucristo como sacrificio perfecto para reconciliar a pecadores con Él. Dios mismo inicia el cambio en la condición de un pecador, llevándolo de estar apartado en una relación a estar en una relación correcta con Él. Iglesia, la invitación del Evangelio, las buenas nuevas, son para todos. Pero solo la disfrutan los que se arrepienten y ponen su fe en Jesucristo.
Porque Dios declara justo a los pecadores arrepentidos y no le cuenta sus pecados, porque los cubre con la justicia de Cristo en el momento que ponen su fe en Él. Alaba, gloria a Dios. Y en el versículo 19 dice que Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. La obra de reconciliación con Dios implica el perdón de los pecados por la muerte de Cristo, pero también nuestra responsabilidad de llevar el mensaje de reconciliación a un mundo perdido, a los pecadores, a los alejados. Jesús mismo dijo a sus discípulos en Marcos 16:15: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Iglesia, ¿recuerdas quién te compartió el mensaje del evangelio por primera vez? Dios. Porque yo no llegué solo a la iglesia caminando solo. Muchas personas a través de mi vida me compartieron el mensaje. Muchos. Y llegué a la iglesia. ¿Recuerdas quién te invitó a una iglesia por primera vez? ¿Quién fue esa persona? ¿Cuán agradecido está esa persona de haber tomado el deseo de: mira, Cristo te ama, ¿quieres ir a la iglesia? Porque yo no llegué solo. Y te pregunto, iglesia, ¿estamos cumpliendo con la misión de llevar el evangelio a otros? ¿Estamos haciendo la invitación a la gente? ¿Estamos recordándole que Cristo los ama y que Cristo ya pagó el precio y que el regalo es arrepentirse y poner su fe en Jesucristo? Iglesia, ¿aceptamos el ministerio de la reconciliación de ahora en adelante? Como vi 2 o 3 que lo aceptaron, ¿verdad? De ahora en adelante, si alguien te pregunta: ¿qué haces en la iglesia? ¿En qué ministerio sirve? Pues yo sirvo en el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué hace? Bueno, pues en el ministerio de la reconciliación yo reconcilio pecadores y perdidos con Dios. ¿Te interesa? Y fuimos redimidos por su sangre, fuimos reconciliados con Dios. Y esto nos lleva al 4º punto: que somos embajadores de Cristo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pablo describe a los creyentes como representantes del Rey del cielo. Así como un embajador representa a un rey en otro país, los cristianos representamos a Cristo en el mundo. Por medio de los embajadores de Cristo, Dios mismo llama a los incrédulos, a los perdidos, a arrepentirse y creer en Jesucristo. Imagínense que 2 países están en guerra. 2 países están en guerra. Los 2 presidentes que están en guerra no van a reunirse juntos. Van a enviar un embajador, un representante. La responsabilidad de este embajador es simple. Él lleva la oferta de parte del rey a la otra nación, y el embajador esa oferta lleva los términos para llegar a la paz. El embajador no crea la oferta. El embajador no puede cambiar la oferta. El embajador la entrega. Nosotros, ese embajador representa a su nación donde quiera que va. O sea, cuando lo vemos en la televisión, llega un embajador de una nación y lo reciben con un red carpet. Y lo están mirando cómo camina, si se rasca la cabeza, están mirando todo lo que hace. Y esa sola persona representa completamente una nación. Por lo tanto, cualquier mala acción o conducta que pueda hacer este embajador puede afectar lo que otros piensen de su nación. Asimismo, nosotros los cristianos, que somos embajadores del Rey de Reyes Jesucristo, nuestra responsabilidad es simple: llevar el mensaje del Evangelio a un mundo perdido para que se reconcilien con Dios. Y a lo mejor no sabes dónde eres un embajador, pero hoy te digo que tú eres un embajador en tu casa, en tu familia. Tú eres un embajador en tu trabajo. Tú eres un embajador en la escuela. En tu círculo de amistades, tú puedes ser el único embajador de Cristo que estas personas conozcan. Y a donde quiera que tú vayas, tú representas el reino
de Dios. Aleluya. Y esto es una responsabilidad 24/7. No hay días libres. Todos los días tienes que despertar y hacerlo una y otra vez. Y puede sonar difícil, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo que vive en nosotros nos equipa a hacer esto y mucho más de lo que no podíamos hacer antes. Amén. Iglesia, nosotros proclamamos el Evangelio, llevamos el mensaje del Evangelio con nuestra boca, pero demostramos el Evangelio con nuestra vida. Así es. Gloria al Señor. Podemos conocer la palabra, pero nuestra vida demuestra una vida moldeada por la palabra. Eso es amén. Y la gente debe ver el amor de Cristo en nosotros. Amén. ¿A quién representas con tu manera de vivir? ¿Te representas a ti o al Rey de Reyes? ¿Dónde te ha puesto Dios como un embajador? ¿Dónde estás parado ahora mismo afuera de la iglesia? Que Dios te sembró allí con un propósito. ¿A quién necesitas decirle, reconcíliate con Dios? Como iglesia, estamos celebrando 8 años, un nuevo comienzo, una nueva temporada, un nuevo ciclo. ¿Aceptamos la misión? Porque la iglesia existe porque Dios reconcilia un mundo perdido para que tengan un nuevo comienzo y una nueva misión. Y fuimos redimidos por su sangre para ser embajadores del Rey de Reyes, Jesucristo. Y a lo mejor ahora te preguntas, ¿cómo un pecador puede vivir para Cristo? ¿Cómo un incrédulo puede ser una nueva criatura? ¿Cómo aquel puede ser reconciliado? La respuesta está en el versículo 21. Esto representa el corazón mismo del Evangelio y explica cómo los pecadores pueden ser reconciliados con Dios. Y el último punto dice, y este es el centro del mensaje, que somos hechos justicia por Cristo. Y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para ponerlo más simple, en palabras actuales, la Nueva Traducción Viviente dice, pues Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Desde el principio, el pecado nos separó de Dios. Era imposible cumplir la ley. Imposible. Pero Dios tenía un plan. Aleluya. En su amor y misericordia, envió a su Hijo unigénito a cargar con nuestros pecados. Jesucristo vivió una vida absolutamente sin pecado. Nunca pecó, no cometió injusticia, pero aún así cargó con nuestro pecado. En la cruz la ira fue derramada sobre Jesús y la justicia divina quedó satisfecha. Cristo fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, dice Romanos 4:25. Gálatas 3:13 nos dice que a través de su muerte y resurrección, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. No vivimos por la ley, vivimos por gracia. Amén. Así como nuestros pecados fueron cargados a la cuenta de Cristo, la justicia perfecta de Cristo es acreditada a nuestra cuenta, a todos los que ponen su fe en Él. Porque Jesús llevó la culpa de los pecados, soportó el castigo por esos pecados, para que los que ponen su fe en Él puedan ser considerados justos por Dios. Esto fue hecho como parte del plan de redención de Dios el Padre. Que Cristo recibió el pecado, el castigo, que Cristo recibió el castigo que los pecadores merecían, haciendo posible nuestra redención, nuestra justificación
y nuestra reconciliación delante de Dios. Iglesia, imagina que tú tienes una deuda de $100 millones. 100 millones de dólares que jamás puedes pagar. Estás arruinado. No tienes luz, no tienes agua, no tienes cómo comer. Pero alguien entra, salda tu deuda. Y no solo la salda, deposita riquezas en tu cuenta. Las riquezas de su gracia. Porque el evangelio es más que un perdón. Porque si fuera un perdón, solo se cancela la deuda y quedaríamos en cero. Pero Dios nos acredita la justicia de Cristo. Nos da salvación, nos da vida eterna y nos da el Espíritu Santo para que viva en nosotros. En la cruz, Cristo fue tratado como si hubiera vivido nuestra vida de pecado, para que nosotros pudiéramos ser tratados como si hubiéramos vivido la suya. Iglesia, Dios no nos acepta porque hemos sido buenos. Dios no nos acepta por buenas obras. Dios nos acepta porque Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y nos dio su justicia. La salvación no es por obra, la salvación es por la fe puesta en Cristo. Iglesia, no hay un nuevo comienzo, no hay un nuevo ciclo, no hay una nueva temporada sin la cruz. No hay una nueva misión sin reconciliación. Y no hay reconciliación sin Cristo. Porque por su sangre fuimos redimidos. Jesucristo pagó el precio para que fuéramos liberados. Por su sangre fuimos justificados. Y por su sangre fuimos reconciliados. Gracias, Jesús. Por eso ahora vivimos para Cristo. Ya no vivimos para nosotros. Por eso ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Tenemos un nuevo comienzo. Y por eso ahora somos embajadores de Cristo con una nueva misión, llevando el ministerio de la reconciliación a un mundo pecador. Qué lindo eres, Señor. Gracias, Jesús. Y mi nuevo comienzo fue aquí. A través de mi vida, varias personas llevaron el mensaje de reconciliación a mi vida. Y en un mundo que vivía afuera y incrédulo, siempre rechazaba el mensaje. Pero Dios fue fiel. Dios fue fiel. Y después de 1 año y 2 meses, entré por esa puerta y 2 servicios después le entregué mi vida a Cristo. Y el embajador que Cristo utilizó me enseñó el amor de Cristo. Tuvo paciencia, no hubo presión, hubo amor y fe de que Dios iba a hacer la obra. Una simple invitación, un servicio de domingo, y fui redimido por la sangre de Cristo, justificado por Dios y reconciliado con Dios para un nuevo comienzo y una nueva misión. Iglesia, si ya estás en Cristo, tu pasado no te define. Si tú estás en Cristo, tu pasado no te define. Tú eres una nueva criatura. Si tú estás en Cristo, ya tú no vives para ti mismo. Tú vives para Jesús que murió y resucitó por ti. Si tú estás en Cristo, tú tienes un propósito. Aunque no estés sirviendo en la iglesia, todos tenemos que llevar el ministerio de la reconciliación. Todos somos embajadores de Cristo. Tú tienes un propósito. Llevar el mensaje de reconciliación a un mundo perdido allá afuera. Y si estás aquí hoy y todavía no estás en Cristo, hoy Dios te llama por medio de su palabra, reconcíliate con Dios.